¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Reacciones. Estamos iniciando una nueva temporada. Es la temporada número 9 y siempre es un placer darles la bienvenida. Ahora estaremos hablando de cuestiones que tienen que ver con profecías. Y miren, el episodio número 1 se titula Algunos principios de interpretación profética. Así que si tú quieres saber más acerca de cómo entender los mensajes proféticos, no te despegues. Recuerda que aquí tenemos una cita todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de nuestras plataformas en Facebook, en YouTube y también en Spotify, donde nos encuentras como Adventistas Norte de Chiapas. Es para mí un placer compartir nuevamente micrófonos con el pastor Carlos Castillo. ¿Cómo estás, pastor Carlos? Un gusto saludarte, Pastor Roberto. Estoy muy contento de estar en esta nueva temporada de Reacciones y por supuesto seremos muy bendecidos y aprenderemos muchas cosas nuevas. Fíjate que como parte del recorrido de la guía Sígueme que seguimos enfatizando, estamos haciendo el intento de memorizar el versículo que justamente va a ser el versículo clave durante esta semana, que dice: sino alabes en esto el que se haya de alabar, dice el Señor, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9:24. Está un poquito larguito, pero podemos hacer el esfuerzo de aprenderlo. Y tenemos una pregunta clave, Pastor Carlitos. Claro que sí, y déjame decirte que justamente en esta pregunta vamos a tener a partir de esta temporada una reacción muy especial. Ok. A partir de este episodio estará con nosotros un representante de una de las instituciones educativas que hay en nuestro Ok. campo en el norte de Chiapas. Y antes de presentar al primer participante, voy a compartirles la pregunta para este episodio, que es la siguiente. ¿Por qué Dios utiliza símbolos y otros recursos para comunicar su mensaje? Esa es la pregunta de este episodio y en esta ocasión, Pastor Roberto compartirá su punto de vista Roger del Colegio Lázaro Cárdenas de Reforma. Excelente. Vamos a escuchar a ver cuál es la respuesta de Roger. Gracias, pastor, por la oportunidad. Y en mi opinión considero que Dios utiliza los símbolos por varias razones. En primer lugar, tenemos la facilidad de comprensión. Esto se debe a que gracias a los símbolos nosotros podemos entender mejor las ideas más complicadas y pueda ser entendible tanto de una persona más estudiada como a la persona más humilde. En segundo lugar, tenemos la perdurabilidad en la memoria, ya que los símbolos y las parábolas nos ayudan a recordar de una manera más sencilla aquello que hemos aprendido. En tercer lugar, tenemos la profundidad espiritual, y esto se debe a que los símbolos nos invitan a reflexionar de una manera más profunda en el mensaje divino. Como cuarto y último punto, tenemos la revelación progresiva, y esto se debe a que los símbolos nos han ayudado por generaciones a poder entender el mensaje de Dios en nuestro propio contexto. Y estos han sido algunos de los puntos que yo considero que Dios utiliza para que nosotros podamos comprender mejor su mensaje. Excelente, Pastor Carlitos. Roger nos ha compartido 4 puntos muy interesantes. Yo me quedo con esta cuestión de los símbolos para profundizar Exactamente. en el estudio de las Es profecías. un concepto muy importante. ¿Qué te parece, Pastor Roberto, si le presentamos a todos nuestros líderes que están siguiendo esta transmisión la estructura que tenemos para este episodio, que comienza con el punto número 1, que es Dios desea ser comprendido? Y entonces también vamos a pasar a la segunda sección, que tiene que ver con la comprensión progresiva. Y en el último punto de esta estructura, Pastor Roberto, estaremos hablando de figurado o literal. Les recordamos a todos nuestros amigos y líderes de grupos pequeños que puedan entonces utilizar este recurso. Si les puede ser de ayuda, lo hacemos con mucho cariño para ustedes, que pueda ser una herramienta más que sea útil en el repaso de la guía de estudio de la Biblia. Y déjame decirte, Pastor Carlitos, que Roger, se me pasó por ahí mencionar, forma parte de un ministerio muy especial allí en el Colegio de Reforma, que son los Spirits, así les han denominado. Excelente. Justamente les vamos a dejar por aquí un enlace. Ellos salieron en una nota de la revista Adventist World, que es la revista de los adventistas alrededor del mundo,
Y bueno, ocuparon allí una nota muy interesante de lo que se está Interesante. haciendo en el Colegio Lázaro Cárdenas. Excelente. Y gracias, Roger, por compartir con nosotros tu respuesta. Y pues estará acompañándonos cada episodio una persona para responder a las preguntas. Así que bueno, estamos comenzando una nueva temporada, estamos frescos y con mucho ánimo de estudiar juntos. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos, querido Pastor Carlitos. Claro que sí, y estamos iniciando una nueva temporada, así que prepárense para todo lo que vamos a aprender. Bien, amigos, vamos a entrar en la sección número 1 que hemos titulado Dios desea ser comprendido. Y vamos con la primera idea, Pastor Carlitos. Los principios de interpretación determinan la comprensión de las creencias, que es un poco el resumen de lo que encontramos en el sábado. Dios tiene la intención de que podamos comprender los mensajes proféticos, pero hay una clave para entenderlos y esa clave se encuentra en los principios de interpretación. En este caso, por ejemplo, el autor menciona que para comprender el libro de Apocalipsis y los símbolos que aparecen allí, deberíamos nosotros tener una comprensión básica de lo que es el Antiguo Testamento, de Génesis, por ejemplo. Es correcto. Y entonces allí podemos encontrar esos principios que nos permiten entender mejor las creencias y los mensajes proféticos, ¿no? Es correcto, Pastor Roberto, y esto surge desde la inquietud de que vivimos en una generación donde hay muchas ideas, muchos principios de cierta forma que llevan a una comprensión un poco tergiversada de lo que en realidad la palabra de Dios nos expresa. Y justamente en esta estructura hemos de analizar cómo existe esa practicidad y la misma Biblia es clara en su comprensión. Y nosotros deberíamos de tener una postura respecto al principio de interpretación que usamos, debido a que cuando se habla de la iglesia cristiana, pareciera ser que hay mucha discrepancia, como que hubiera muchas ideas, Sí. pero eso no fue así Sobre desde todo siempre. cuando hablamos de profecías actualmente. Exactamente, sí, porque a veces surge como que un desacuerdo de que yo creo que es Ujú. así, yo creo que es de esta Yo lo manera. interpreto de esta Ujú. forma. Y eso es justamente lo que se analizará durante esta estructura en la guía de estudio. Pero en el pasado tú ibas a decir, no fue así. Así es. En el pasado habían más coincidencias que discrepancias, Sí, ¿no? había más unificación en ese sentido debido a pensamiento que se tenía y a la interpretación que se daba de manera secuencial. Y en esta generación encontramos muchos factores que han contribuido a la comprensión diferente. Es Ujú. decir, es lo que causa mucha incredulidad, el ver diferentes versiones o el que yo digo esto, aquel dice lo otro, y pues la gente dice, pues mejor no le Crea creo a nadie. desconfianza. Ujú. Dices tú, algo me parece llamativo en esta generación. Esta generación le tiene miedo a estudiar las profecías. Exactamente. Piensan que no se puede comprender, pero Dios nos va a demostrar todo lo contrario, ¿no? Sí, Que el exactamente. Apocalipsis debe ser un libro comprendido. Y eso nos lleva a la idea número 2 que nos vas a compartir. Sí, justamente Dios ha decidido revelarse a nosotros en sus propios términos. ¿Ok? Esto es algo que nosotros vamos a ver más adelante, justamente en la segunda idea de esta estructura, Pastor Roberto, que nos presenta esa comprensión progresiva. Ok, en la segunda sección. En la segunda sección. Pero también cuando hablamos de que Dios ha decidido revelarse, observamos la manera en la que muchas veces nosotros estudiamos la Biblia o interpretamos la Biblia. Hay un texto que justamente Apocalipsis menciona, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ok. Hace un llamado especial a que nosotros demos una relevancia especial a la Biblia, no solo como un libro de texto, porque tiene el mensaje de Dios. Ok. Es decir, cuando nosotros hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios. Ujú. Es decir, a través de la Biblia nosotros escuchamos la voz de Dios. Ujú. Y eso es una de las cosas que Pastor Roberto, de cierta forma, podríamos pensar que se ha perdido. Ujú. Que hay muchas personas que en vez de buscar la Biblia para escuchar la voz de Dios, solo leen la Biblia para encontrar algún error o algo en lo que ellos no creen. Sí, el enfoque que permea en este tiempo es de incredulidad, Ujú. de sobre todo
con el método de la alta crítica. Algunos por ahí tal vez han escuchado. Hay personas que estudian la Biblia precisamente desde un enfoque de que es un libro más, un libro como otro, pero no, la realidad es que nosotros asumimos que la Biblia es un libro especial, es diferente porque tiene el mensaje de Dios. Amén. Y Dios quiere ser comprendido, como hemos mencionado, pero en sus propios términos. Así No es que tu interpretación a como tú quieras y tú la lees y lo que tú entiendes, no. Dios nos da las claves para poder entender la profecía, ¿no? Sí, es correcto. Por eso hay una frase que a mí me gustó dentro de esta estructura, es que muchos leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios. Ok, eso es un mensaje fuerte. Ujú. Yo creo que nos cala a todos nosotros, porque siempre que hay que estudiar la Biblia, pues hay que hacerlo con oración, Exactamente. con un espíritu de humildad, sobre todo, para que Dios se comunique con nosotros. La tercera idea que aparece ya en el día lunes tiene que ver con lo invisible se conoce por aquello que se ve. Jesús es la revelación suprema, ¿no? Amén, amén, Entonces, Dios quiere ser comprendido, amén. pero a veces Dios también como que se siente atado porque dice, ¿cómo les puedo hablar a ellos? Hay una limitación en nosotros. Exacto, hay una Hay una limitante. limitación. Y ahora esto me lleva, Pastor Roberto, a ver un texto que está en Isaías 55:9, que dice, como son más altos los cielos que la tierra, Ujú. así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Es decir, hay algo que como seres humanos tenemos que reconocer y aceptar. Tenemos limitaciones. Ujú, Aunque haya una persona con el coeficiente intelectual más alto, ujú. tiene limitaciones. Y eso es justamente uno de los desafíos en la comprensión de la palabra de Dios. Y es donde tal vez un ejemplo claro podría ser, Pastor Roberto, cuando nosotros como padres quisiésemos que nuestros hijos comprendan algo que nosotros entendemos por nuestra edad, por así decirlo, Ujú. pero ellos están pequeños y no alcanzan a concebir lo que nosotros quisiéramos que ellos comprendan. Podemos entender a un Dios que trata de que nosotros comprendamos su mensaje, Ujú. pero nuestra limitación también tenemos que reconocerla. ¿Cómo se sentirá Dios, no? Si un Ujú. padre se siente así con sus hijos, ¿cómo se sentirá Dios? Queridos amigos, gracias por estar interactuando con nosotros. Les recordamos que va a haber un momento para reaccionar a la pregunta de esta noche. La pregunta clave, Pastor Carlitos, ¿podrías tú recordarnos por allá? Que Roger, un chico del colegio de Lázaro Cárdenas, también nos compartió su respuesta. ¿Cuál es esta pregunta? Claro que sí. La pregunta de este episodio es la siguiente: ¿por qué Dios utiliza símbolos y otros recursos para comunicar su mensaje? Esa es la pregunta de este episodio. Te invitamos a que prepares tu respuesta y por supuesto también tu emoji. Los emojis. Así es. Y esto nos lleva, Ujú. Pastor Roberto, a la segunda parte, a la segunda sección de esta estructura, que nos habla de la comprensión progresiva. Y en este sentido encontramos algo muy interesante. Las profecías nos recuerdan que cada mensaje tiene su tiempo en la historia. Ujú. Es decir, la profecía, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Daniel y Apocalipsis, hablamos de historia. Ujú. Y esto es muy importante, Pastor Roberto, porque hay parte de la historia, hablando universalmente, Ujú. que tuvo su cumplimiento en el tiempo profético. Y Claro. aquí mencionamos justamente reinos, mencionamos naciones, mencionamos poderes que surgieron y que se fueron desarrollando de manera progresiva. Es decir, todo ha tenido un cumplimiento de manera secuencial, no Claro. sucede todo al mismo tiempo. Y esto nos permite ver que justamente el texto bíblico profético tiene un cumplimiento perfecto en el tiempo de Dios. Hay cohesión en la línea, en la secuencia temporal Exactamente. profética. Y aquí en este día martes sale a colación el contexto de Daniel Daniel de 12:4. que Ujú. cierre y selle las palabras. Ujú. Y alguien que lee, por ejemplo, las profecías de Daniel puede llegar a asumir que le dieron la orden a Daniel que nadie lea Sí, esto, como ¿no? que no, exactamente. Pero cuando uno entiende y lee un poquito más, uno puede llegar a comprender que no se trató de una orden directa de Dios de cerrar la información, de dejarla inaccesible, sino más bien de que no era posible comprenderla, porque no Sí, era sí, su sí. tiempo Exactamente. para nuestros días. Nosotros leemos y nos resulta más fácil identificar esos símbolos y decimos, mira, en tal tiempo pasó esto, coincide con lo que Dios en su profecía menciona. Entonces Daniel ya puede ser decodificado en estos Ujú. tiempos. Sí. Así que de eso se trata también, que
la profecía tiene su tiempo, cada Sí, mensaje y justamente tiene su tiempo. hay una comparación con Apocalipsis 22:10 Ujú. y que pareciera ser que como que hubiera una contradicción, ¿no? ¿Por qué en Daniel se cierra y por qué Ajá, en Apocalipsis se sigue abre. abierto, ¿no? Ujú. Y justamente es que Apocalipsis debía entenderse desde el principio porque el tiempo está cerca. Eso nos lleva a comprender que en el tiempo de Daniel no había la comprensión ni la iban a Ujú, tener. Por sí, eso sí. mismo, sin embargo, Pastor Roberto, Daniel se llega a comprender en el futuro, aunque en esa generación no se comprendió como tal, pero se llega a comprender en el futuro. Excelente. Y vamos entonces ahora con la idea número 2 de esta segunda sección, que tiene que ver con el hecho de comprender a la Biblia requiere un esfuerzo sistemático y reconocer que no es un libro más como Exactamente. otro, sino que a través de su mensaje podemos relacionarnos con Dios. Y yo me detengo en la palabra un esfuerzo sistemático. Muchas personas creen que para leer la Biblia basta con un día y luego pasa mucho tiempo y de manera esporádica vuelves a leer. No, para entender el mensaje de Dios, la palabra de Dios, se requiere esfuerzo, disciplina, constancia y que tú aprendas a leer el todo, Exactamente. porque de pronto a lo mejor te queda la idea de un rompecabezas, ¿no? Ujú, Hablábamos de un rompecabezas y exactamente. armas dos, tres piececitas y dices, ah, mira, un caballo. Entonces el rompecabezas es de un caballo y da la casualidad que cuando lo armas todo, te das cuenta, no, es un caballo, una vaquita, había un paisaje. Tú tenías simplemente una perspectiva limitada. Entonces, para tener esa comprensión progresiva, hay que ir poco a poco, entendiendo la profecía en su contexto. Yo leo Apocalipsis, pero vamos también a Génesis, otras partes de la Biblia, los evangelios, porque todo está conectado. Exactamente. Y esa es una clave muy importante, Pastor Roberto, lo que tú mencionas, la forma en la que nosotros estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, Ujú. porque muchas ocasiones, y justamente en esta guía se presentaba el ejemplo de una persona que leía la Biblia y le preguntan, ¿y por qué lees la Biblia? Bueno, para encontrar errores. ¿Qué es lo que te motiva a ti a leer la Biblia? Hay muchas personas que han tomado la Biblia como un libro de texto común y no lo es. Ujú. La Biblia es la palabra de Dios. Y eso requiere justamente algo diferente, algo espiritual. Y es Correcto. ahí donde tú mencionaste la palabra esfuerzo, un esfuerzo sistemático. Es decir, el rompecabezas que tú nos presentaste, si solo pongo dos piezas, no nos da la imagen completa. Claro. Entonces tengo que ver todas las piezas de este rompecabezas, es decir, toda la Biblia en sí misma, no tal vez tenerla de memoria, pero sí leerla y a través de la dirección del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a esa comprensión. Y una cosa muy importante, Pastor Roberto, es que cuando leemos la Biblia no es un libro de texto más. Ujú. Requiere, número uno, pedir la dirección de Dios para su comprensión. Ok. Y en ese proceso nosotros podemos, sin importar nuestra capacidad intelectual, Ujú. porque esto es algo diferente. Sí. Comúnmente la lectura de algún libro, la lectura de cualquier tipo de información se evalúa de acuerdo a tu coeficiente intelectual o a tu Ujú. capacidad intelectual. La Biblia no requiere eso. La Sí. Biblia es algo totalmente diferente donde con la unción del Espíritu Santo tú puedes llegar a esa comprensión. Desde luego que sí, y hasta el más sencillo, Sí. pero con oración, Amén. siempre con oración. ¿Qué te parece, Pastor Carlitos, si antes de ir a la sección número 3 aprovechamos para compartir nuestras reacciones a la pregunta clave de la noche? Porque algunos amigos nos escriben y nos dicen, ya al final no nos dan tiempo de poner el emoji, bueno, ya no va a haber pretexto para que Correcto, todos podamos reaccionar. correcto. Vamos a leer nuevamente la pregunta clave que es, ¿por qué Dios utiliza símbolos y otros recursos para comunicar su mensaje? Compártenos tu respuesta en la caja de comentarios, pon tu emoji, explícanos por qué estás reaccionando a través de ese símbolo, justamente hablando de los símbolos, ¿no? Y ahora el pastor Carlitos tendrá el privilegio de compartirnos su emoji. Claro que sí, Pastor Roberto. Bueno, yo he pensado para este episodio compartir una lupa. Estamos hablando de justamente interpretación, principios de interpretación. Yo creo que muchos nos identificamos que una lupa es justamente un instrumento para hacer un análisis meticuloso, para observar algo a más detalle. Ujú.
Hay razones por las que usamos una lupa cuando ya la vista no nos funciona al 100% o cuando queremos ser muy meticulosos y observar a detalle. Ok. Creo que las profecías deberían ser analizadas a detalle con la bendición de Dios, con la dirección de su Espíritu Santo, con mucha oración, como tú mencionas. Y siento que en esta generación muchos de alguna manera como que hemos dejado de prestar atención a que los tiempos proféticos que se mencionan tanto en Daniel como en Apocalipsis tienen una relevancia para nuestra generación. Y por eso para mí la lupa es trascendental, porque siento que deberíamos tomarnos ese tiempo para de manera meticulosa reflexionar en las profecías que ha dejado Dios para nosotros. Muy bien, yo creo que ha quedado completamente claro. Profundizar, hacerle zoom a Así la es. profecía, ¿no? Y bueno, yo voy a reaccionar, Pastor Carlitos, con el emoji de las huellitas. Unas huellitas, ¿por qué? Porque a través de los símbolos Dios nos va dejando pistas para seguirlo, para no perdernos en el camino, para poder decodificar ese mensaje encriptado que nos ha dejado, porque, bueno, es la manera que él decidió y justamente es lo que vamos a ver en la sección número 3. Y ustedes, amigos, ahí en casita, ¿con qué emoji están reaccionando? ¿Cuál es su respuesta a la pregunta clave de esta noche? Déjennos saber para que sigamos creando una comunidad interactiva todos los lunes en Reacciones. Sección número 3. ¿Figurado O literal. Es una pregunta muy interesante, Pastor Roberto. Y en la primera parte encontramos un mensaje interesante. Dios decidió comunicarse a través de muchas formas, incluida la de hablar mediante símbolos. Él sabe por qué es mejor así. Ok. Y aquí encontramos a veces, Pastor Roberto, porque cuando hablamos de Apocalipsis, justamente encontramos muchos símbolos. Vemos, por ejemplo, 7 iglesias, 7 candeleros, 7 espíritus, exactamente, trompetas, sí, cordero, un león. 4 seres vivientes. O sea, hay un simbolismo muy profundo, pero que tiene una razón de ser. Ahora, muchos nosotros llegamos a la misma pregunta de esta sección: ¿es figurado o literal? Uh-huh. Y en ese preguntarnos, en esa incógnita, en esa incertidumbre, muchos perdemos de vista el verdadero objetivo, que es que Dios nos quiere transmitir un mensaje. Y muchas veces en el ver si es figurado, si es literal, nosotros perdemos de vista cuál es el verdadero propósito. Claro. Y es ahí donde tenemos que comprender que si Dios usó esos símbolos para comunicarse, es porque también esos símbolos tienen una relevancia. Se mencionaba en esta parte, en esta sección, Pastor Roberto, que si los símbolos hubieran sido más claros, es decir, cada símbolo que Dios usa en sus profecías tiene un significado, es decir, hablando de naciones, hablando de poderes. Ahora, si eso hubiera sido totalmente al descubierto, es decir, que Dios no hubiera usado símbolos, de por sí el cumplimiento profético trajo circunstancias muy difíciles, habrían sido aún más. Sí, hay sensacionalismo a partir de las profecías. Hay predicadores que hablan y dicen las cosas abiertamente, ¿no? Imagínate si Dios hubiera dicho todo así, de tajo abierto, si aún hablando en símbolos, a veces hay esos tumultos de ideas, de reacciones, de filosofías. Imagínate si Dios hubiera hablado abiertamente. Él sabe por qué a través de símbolos. Él es sabio, ¿no? Pastor Carlitos, se nos ha terminado el tiempo en este trepidante episodio de Reacciones. Sin duda. Hemos empezado con todo, ¿no? Desde el primer episodio. Yo me quedo con esto. En el día viernes, la reflexión: nadie tiene por qué estar a ciegas de lo que sucederá con la tierra. Amén. Dios nos ha dado un mensaje, nos ha dado la manera de interpretarlo, así que ahora que nos toca, ser diligentes y estudiar. Y eso nos lleva, Pastor Roberto, al versículo que tú compartiste, al versículo de memoria: entenderme y conocerme. Creo que dentro de todo lo hermoso de los principios de interpretación nos llevan a entender a un Dios que nos ama, a comprender y sobre todo al conocimiento de ese Dios que sin duda será extraordinario. Definitivamente, y aprendernos de memoria ese versículo para poder iniciar nuestro estudio sistemático de la Biblia. Pastor Carlitos, como siempre, un placer poder aquí compartir todos estos conceptos y desglosar las ideas. Así que bueno,
¿Algún mensaje último para nuestra audiencia? Claro que sí, estamos llegando a la parte final de este episodio y les recordamos todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas digitales en Facebook, en YouTube y en Spotify. Les animamos a estar con nosotros en cada episodio. Estamos en nueva temporada y esperamos que puedan acompañarnos. Esto fue Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, preparar